Yo siempre quise mucho a mi papá, pero todo cambió el día en el que lo empecé a ver como hombre. Ese día, mis hermanos y yo estábamos jugando a las escondidas en el patio de la casa, y a mí se me ocurrió la idea de esconderme adentro de la casa, en el cuarto de mis papás, y para que no me encontraran tan rápido, me metí al ropero. Ahí me quedé un buen rato, hasta que escuché que alguien se acercaba. Así que yo me quedé calladita y escuché que mi mamá le decía a mi papá que cerrara bien la puerta, y empecé a escuchar unas risas. En eso yo me asomé con cuidado y sin que ellos me vieran, los vi muy cariñosos, y poco a poco vi cómo ellos hacían el amor. Vi a mi mamá y a mi papá completamente desnudos, y aunque yo ya tenía 13 años y ya había escuchado cosas sobre la intimidad, nunca había visto nada hasta ese día que lo vi todo. En eso yo empecé a sentir algo raro en mí. Los latidos de mi corazón estaban tan acelerados, y solo al ver todo eso, yo ya tenía un calor en todo mi cuerpo, y aunque no sabía qué estaba pasando conmigo, ahí me quedé. Pero después de un rato, mi mamá y mi papá se vistieron y salieron del cuarto. Después de rato, yo salí sin que me vieran, y desde ese día empecé a ver cómo mi papá era tan cariñoso con mi mamá. Y así empecé a idealizar que yo quería tener un hombre así como mi papá. Y poco a poco me di cuenta de que yo me estaba enamorando de él. Y así pasaron casi 10 años, en los cuales yo sentía que el amor que yo sentía hacia mi papá iba creciendo, pero yo nunca dije nada. Y después de ese tiempo, cada uno de mis hermanos tomó un rumbo diferente, pero una desgracia llegó a nuestra vida en el 2020, en plena pandemia. Ese virus le arrebató la vida a mi mamá, y mi papá quedó destrozado y en depresión por casi 2 años. Y aunque todos nosotros, sus hijos, estuvimos al pendiente de él, fui yo la que tomó la decisión de estar todos los días con mi papá. Y lo vi sufrir tanto que me dolía mucho verlo así. Y siempre me decía cuánto extrañaba a mi mamá. Y para olvidar ese dolor que él sentía, mi papá comenzó a tomar. Pero un día yo le dije que por el recuerdo de mamá, yo lo acompañaría, y los dos empezamos a tomar. En eso vi que mi papá ya casi se quedaba dormido, y después yo me acosté al lado de mi papá y lo empecé a acariciar y lo empecé a besar. Y mi papá parecía un poco aturdido. Entonces me llamó por el nombre de mi mamá, pero a mí no me importó. Yo quería estar con él y quería sentir lo que le hizo sentir ese día a mi mamá. Así que yo hice que mi papá estuviera conmigo, aunque después se quedó profundamente dormido. Y ahí lo dejé para que descansara. Y yo me fui a mi casa, pero no dejaba de pensar en lo que había pasado entre mi papá y yo. Yo estaba muy feliz porque yo sentía un amor profundo por mi papá. Y al siguiente día, cuando fui a verlo, lo vi un poco más animado y me contó que había soñado con mi mamá, pero de lo que pasó entre él y yo, no me dijo nada. Y le pregunté si se acordaba de lo que había pasado en la tarde anterior, y él, con una cara de asombro, me dijo, ¿qué pasó de qué? Era como si no se acordara de nada.
y por eso preferí no decir nada yo tampoco. Después lo dejé para ver cómo reaccionaba él conmigo, y él estaba como de costumbre. No había ningún cambio, no había nada diferente. Por eso decidí dejar las cosas así. Y vi que en los siguientes días mi papá ya estaba más animado, ya comenzaba a sonreír, y a mí me gustaba verlo mucho así. Pero después me di cuenta que el motivo de su cambio fue que una vecina lo estaba empezando a visitar, y mi papá ya me estaba haciendo a un lado. Así que a mí me daba coraje y me puse celosa por eso. Yo le hacía desplantes a la vecina, pero mi papá me puso un alto y me dijo que él tenía el derecho de rehacer su vida. Pero ¿cómo le decía yo que yo no lo quería ver con otra mujer porque yo sentía que yo lo amaba? No podía decirle eso. Así que llorando me fui a mi casa. Y en los días siguientes, mis hermanos y mi pareja hablaron conmigo para convencerme de que mi papá se merecía una nueva oportunidad. Y aunque yo no les decía nada, solo lloraba, porque yo no quería que mi papá estuviera con otra mujer. Pero me tuve que aguantar, porque después mi papá y su vecina empezaron a vivir juntos. Y desde entonces yo no volví a visitar a mi papá. Ahora solo le dedico tiempo a mi hijo. Y aunque mi bebé nació sano, pienso que es de mi papá, porque cada vez que lo veo, siento que es el vivo retrato de mi papá.